Se define el duelo como una pérdida dolorosa, evidentemente, que causa sufrimiento y que nos mete en un proceso de adaptación a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual también. Así que es un gusto estar de nuevo aquí contigo para hablarte del tema tan interesante como es el duelo. ¿Qué es un duelo? Proceso del duelo. ¿Cómo podemos ayudar en medio de ese proceso si alguien cercano a nosotros lo pasa? Así que bueno, ese es el tema. Hoy quiero compartir, porque si no es muy largo y se hacen vídeos demasiado largos y prefiero hacer corto y bueno, dice que es 2 veces bueno, pues yo reducirlo un poquito. Y hoy básicamente veremos qué es el duelo, que es un proceso que hay que entender, ¿vale? Que hay que entender. Ya sea, como he dicho, para que nosotros lo pasemos, o sea, para que otros lo pasen y nosotros estemos el duelo. Antes de nada, antes de fases y cosas, consideraciones que creo que son importantes a tener en cuenta. Porque a veces generalizamos mucho y no se tienen en cuenta ciertos aspectos, ciertas cosas y que hacen una diferencia sustancial, por decirlo así. La primera cosa a mencionar que quisiera compartirte es que el duelo, el llamado duelo, forma parte de la vida y el aprendizaje en una persona. O sea, a lo largo de la vida, nadie que tiene un hijo, pues quiere que su hijo sufra. Eso es así. Pero lo cierto es que nos veremos inmersos en duelos y los hemos de ver como fases de crecimiento y fases que son normales a la vida, que pasan. Desde el momento del nacimiento, la persona está sujeta a duelos, a experimentar pérdidas. Y eso es así, porque a veces, sin quitar importancia, pero dramatizamos mucho las cosas y hacemos todo una montaña, cuando realmente hemos de verlo como lo que es, como lo que es. Otra cosa a tener en cuenta, y sería la segunda cosa que quiero comentarte, es que en el duelo hay fases de procesamiento, o sea, es un proceso que hay que entender, como he dicho antes, y hay fases. Y que las fases va a depender mucho de la situación en que se den, por ejemplo, de la persona en su estructura emocional, si es más madura, si no es tan madura, cómo es mental, cómo es su madurez espiritual. Va a depender mucho, estará fluctuante de esto. También va a depender de la edad, ¿vale? Yo acompañé a una familia en un proceso de duelo. El abuelo, en este caso de la nieta, y el padre de la mujer, era una persona era una figura muy representativa en aquella casa, muchísimo. Cuando murió, evidentemente, pero no fue lo mismo tratar con la niña de 6 años que tratar con la mamá. No solo porque eran diferentes y la relación era diferente, sino también por la edad. Es diferente. ¿Los niños pasan duelos? Sí. ¿Los pasan? Esa niña de 6 años dejó de comer, o sea, estaba profundamente triste. Pero lo expresan y lo vivencian de maneras diferentes. A partir de los 75 años, aproximadamente, porque eso es como decir que vas a tener la crisis de los 40. Y hay gente que pasa los 40 y ninguna crisis. Pues eso es lo mismito, ¿vale?
Pero a partir de los 75 años, las personas generalmente son altamente sensibles y los sentimientos de pérdida son mucho mayores por su vulnerabilidad, porque son más vulnerables. La persona anciana, y si queréis entender un poquito todas las pérdidas que sufre, no tenéis que ir más, lo voy a buscar, a Eclesiastés, porque no tiene desperdicio. Eclesiastés, capítulo 12. Ahí lo tengo. Y a partir del versículo del 1 al 7, ¿vale? Donde describe la vejez, la ancianidad. O sea, describe no el otoño, sino el invierno de la vida. El invierno. Fíjate. Dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y se acerquen los años, y ahí comienza, en que no tengas en ellos contentamiento, no tengas placer en ellos. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y las nubes vuelan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa las piernas, los fuertes se encorven, a chepa. Las que muelen estén ociosas porque son pocas, la dentadura. Bueno, hoy en día hay dentadura postiza, pero vaya, que se pierde. Y va hablando así de todas las pérdidas que acontecen. Esos días malos, esos días del invierno de la vida. Del invierno de la vida. Y ahí las pérdidas, si uno es mucho más sensible por lo que acontece en su cuerpo y también las pérdidas a su alrededor, la muerte de los seres queridos de cierta edad, le van diciendo, tú ya estás en el siguiente en la lista, una serie de cosas que hace que sea complicado. También he sabido que hombres y mujeres por manera de funcionar y también porque emocionalmente los hombres son más racionales y las mujeres más emotivas, así benditos unos y benditas las otras, no hay nada que decir ahí, pues perciben de manera diferente el dolor, pasan de manera diferente el duelo, también las pérdidas. Ahora eso no significa que los que son más racionales no lo pasen. Y las más emotivas o los más emotivos, esos pasan el duelo. No tiene nada que ver, solamente son diferentes maneras, ¿vale? No todo el mundo, y eso es otra cosa a tener en cuenta. Tú vas a los psicólogos o vas al internet, yo me tocó estudiar esto, pero si tú vas al internet, fase 1, fase 2, fase 3, y ahí ya eso es como... Eso es como cuando vas al parto y toda la teoría está tan bonita y luego dices, a mí no me está pasando esto o a mí no me pasa aquello. Eso igual. No se pasan por todas las fases. ¿Hay un tránsito? Sí, hay un tránsito, pero no es igual en todos momentos. Va el grado también, la duración, va a depender de lo que provocó ese duelo. Ese duelo. Añadir, ¿qué más? Así a nivel general. Bueno, añadir que dependiendo del grado, de la duración, de todo, se puede uno debilitar físicamente. Es algo que no es solo emocional, no solo es mental, sino somos uno, no somos tres partes diferentes o dos o las que sea, y entonces eso debilita. Y cuando el dolor no tiene una vía de escape y no es una vía sana o no es una vía que se procesa bien, ¿vale? Es como una olla a presión que la válvula la tiene obturada. Cuando eso no se procesa bien,
uno no se da permiso a llorar, a lamentarse, a ciertas cosas, pues ¿qué va a pasar? ¿Mm? Esto va a desencadenar enfermedades psicosomáticas, las llamadas enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades provocadas por la mente. Generalmente pues pueden ser ejemplo de taquicardias. La persona comienza a notar taquicardias, ataques de ansiedad, presencia en sus órganos que no funcionan bien, en fin, muchas cosas que se pueden dar. Entonces es bueno pasar por el proceso. También decir que el duelo es bueno pasarlo acompañado. Son momentos, es como la vejez. La vejez no es para estar solos, es para estar acompañados, ¿vale? Pues hay etapas y el duelo es una etapa que es bueno estar acompañados y pasarla acompañados y bueno, aunque a veces las compañías con la mejor intención, pero wow, pero sí, por eso doy el tema, para que en el caso que estuviéramos alguien, pues tuviéramos las pautas para poder acompañar de la manera más efectiva posible, ¿ok? Hay muchos tipos de duelo, también esto nos tiene que quedar clarito. Yo, mira, he hecho una lista para no olvidarme. Por ejemplo, una muerte repentina. Hay un fallo orgánico y la persona muere, un ataque al corazón. ¿Vale? Eso es una cosa. Pero una muerte por suicidio es una muerte muy diferente. O la muerte por homicidio. Han matado a esa persona. Bueno, es otra cuestión. También la muerte de un niño o un adolescente. Entonces, eso se vive de diferente manera, la intensidad es difícil, sí, pero diferente, y se pasa por los procesos o las etapas también de diferente manera. Hay muertes por causas bélicas o por causas desastres naturales, ahí pues también. El caso de Job, que tuvo múltiples pérdidas a la vez o en muy poquito tiempo. Pum, 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 O sea, es eso de siempre llueve sobre mojado. Pum. Le llovió y casi se ahoga el pobre. También son duelos, lo que pasa que son diferentes tipos de duelo, pero son duelos. Uno es la incertidumbre de la pérdida. Por ejemplo, han secuestrado a una persona y esos familiares al principio tienen la esperanza de encontrar, evidentemente, pero con el tiempo, si tú ves las noticias en televisión, que con el tiempo les entrevistan, lo que dicen es, queremos encontrar el cuerpo. Porque esa incertidumbre es como un duelo que no se termina, no se entierra al muerto. Entonces es un duelo, sí, porque hay una pérdida, hay cosas, pero como que se aletarga, como que... Y otra causa sí es el divorcio. Un divorcio que hoy en día parece ser tan natural y que no pasa nada, sí es cierto que en ocasiones es un mal menor, pero es un mal. Dejémonos estar de historias. Y ahí, en ese caso, las personas, para salir de esa especie de duelo, creen que poniendo otra persona en su vida van a solucionar eso. Y bueno, eso se tiene que mirar caso por caso, no es el tema, no estamos hablando de divorcio, ni estamos hablando de esto, pero es un tema que hay que mirar y no hay que correr. Eso no es rey muerto, rey puesto. Hay mucho que trabajar ahí, hay mucho que sanar, hay mucho que la persona tiene que trabajar antes de, supuestamente, pues lo que se llama hoy rehacer su vida
que no, a veces no entiendo muy bien qué significa eso, pero bueno, antes de. No es lo mismo un divorcio que en caso de una viudez, tampoco eso es lo mismo. Entonces un divorcio no se acaba porque la otra persona no está muerta. Y si hay niños pequeños, hay que lidiar, hay que estar en contacto, hay que estar. Entonces son dos tipos, el de incertidumbre y el del divorcio, que son duelos mm, que estás navegando por ahí, se está navegando y son complicados también, son complicados. Bueno, el caso de no procesar bien un duelo, ¿qué pasa? Bueno, por lo que yo he visto y la experiencia que he tenido, y ahora os voy a contar, cuando no se procesa bien un duelo, se hace una fístula enquistada. Y eso va a provocar patologías incluso psicológicas. Y aquí te voy a contar el caso de mi mamá, ¿vale? Mi mamá hubiera tenido 3 hijos, en el sentido vivos. Un hijo mayor, llamado Miguel. La segunda fui yo, que intentó abortarme, pero voluntad de Dios. Dios dijo, está como las pilas Duracell, esa no se va, y aquí está esa mujer, y aquí estoy yo. Y por último, un hermano que tendría menor, no sé si niño o niña, no me acuerdo, pero lo cierto es que ese sí lo abortó, ¿vale? Entonces el primer hijo era el que ella quería, era la pasión de su vida y era lo más. ¿Ven? Con 4 años ese niño muere. Ese niño muere. Lo primero es que lo canonizó. Era un santo, ningún defecto. Entonces, tanto es así que colocó una foto de él, que no digo que no hayan fotos, pero la colocó, la hizo marcar en grande y debajo todas las cajas de los juguetes. Y yo, que era la que tenía 3 añitos entonces, se me prohibía tocar esos juguetes porque eran del santo. Bueno, yo iba por detrás, que mi madre pasaba muchas horas fuera, y ya le pedía permiso. ¿Verdad que me lo dejas? Y me iba corriendo, porque yo era una niña, yo no sabía ni qué pasaba ahí, ni qué pasaba. Pero sí es cierto que mi madre hizo ese proceso, luego lo mantuvo vivo, exageradamente vivo, y siempre era me quiero morir, eso era algo común en ella decirlo, me quiero morir, yo me quiero ir con Miguel, y Miguel era esto, y eso era una constante. Y ese duelo no bien procesado se enquistó en ella, de manera que la persona que ella entendió que era ese hijo que había perdido, hizo todo el empeño y todo lo posible para que yo me casara con esa persona. Y bueno, sí, mi madre tenía mucha influencia sobre mí, así que, ok, no cuento los detalles porque no es el momento de contar eso, pero la cuestión es que se volvió excesivamente servil con esa persona, al punto que cuando infelizmente aconteció y hubo un divorcio, ella me renegó porque decía que se iría a vivir con él. Ahora que tú ya no estás y yo viviré con él. Entonces yo entendí que en su mente esa persona era el hijo perdido. Era el hijo perdido. Y que no podía volver a perderlo. Entonces, bueno, ahí, y entonces eso es una muestra que un duelo enquistado realmente va a producir cosas patológicas muy insanas, relaciones muy insanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, que son
pinceladas a tener en cuenta en el duelo. Y tú dices, pues vaya, ninguno somos expertos, excepto los expertos, ¿eh? O sea, que no te preocupes, pero solo es para que nos hagamos una idea y no generalicemos excesivamente lo que es un duelo. Y bueno, las etapas y todo el mundo las vive igual y todo el mundo la primera etapa. No, hay consideraciones a tener en cuenta para pasar por el proceso. Y ahora sí, algunas pinceladas. Brevemente, porque tú puedes ir a internet y te puedes informar. Yo las he sacado de los libros que yo tengo y las he, bueno, he intentado hacer lo más explicativas posibles y lo más fáciles de entender. Hay un estado que le llaman el estado de shock, ¿vale? ¿Qué es el estado inicial? Simplemente es eso, donde la persona pues sufre eso, ha muerto. Esta persona ha fallecido, ¿vale? Estamos hablando en el caso de muertes. Entonces, claro, ahí variará. No es lo mismo un suicidio, no es lo mismo una muerte natural, vale, no es lo mismo. Pero lo cierto es que, aunque veamos que la persona está muy enferma y sabemos que va a morir, siempre hay la noticia. Eso ha muerto. Y dices, ahora es verdad. Ahora eso está ahí. Y depende de lo que hayamos tenido, de los lazos emocionales con las personas, de muchas cosas. El shock puede ser mayor o menor, ese shock. Y en el primer momento puedes ver a la persona como a veces anonadada, como que está presente pero el resto ausente. A veces hay los que lloran, hay los que no lloran, pero lo más normal en esa primera fase o lo más que se da, más general, no más normal, sino más general, es que esas personas entran en mutismo. Y es cuando todo el mundo, por ejemplo, va al velatorio, va al entierro. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo pasó? Y es el momento menos oportuno, ¿sí? Porque la persona está y no está. Y es como que vive las cosas como en un sueño, ¿cierto? Hay también, ¿qué pasa? Hay gente que la ves que se vuelve súper activa. Comienza a limpiar, comienza esto, comienza lo otro. Como que entra en un desespero no habitual de hiperactividad o hipoactividad. Es sofá y no tengo fuerzas ni para levantar un brazo. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Puede pasar ahí también, ¿qué más cosas? A ver, a veces abandonan, por ejemplo, están tomando un medicamento de algo de una enfermedad crónica y lo abandonan, no lo toman, o sea, no tienen interés por eso, es el interés por eso. Ahora, los expertos, ¿vale? Dicen que esa fase aproximadamente un mes. No 3 meses, no 4 meses, pues entonces la cosa ya comienza a ser grave. Decir también que a veces, como no se quiere que la persona sufra, se la quiere evitar, pues se la quiere anestesiar emocionalmente, en el sentido de, venga, salgamos, venga, hagamos, y todo el mundo al comienzo está dispuesto a esto. Cuando hemos de entender, es como un momento más de austrismo y que eso que queremos hacer con la persona será bueno un poquito más tarde, ¿ok? A tener en cuenta. Y también a veces se dan fármacos. Se dan fármacos para que la persona se la anestesie físicamente, físicamente. Tengo el testimonio de una mujer de Monse, una amiga mía, y ella perdió un hijito pequeño, ¿de acuerdo? Y bueno, claro, imaginaros la pérdida de un hijo y entonces le dieron fármacos, la cargaron de fármacos, la dejaron zombie. Años después, un hijo se le suicida. O sea, la llama y le dice, mamá, te quiero mucho.
Lo siguiente que supo del hijo fue por la policía. Señora, su hijo se ha puesto en las vías del tren, ha esperado que viniera el tren y el tren lo ha arrollado. Imaginaros. En ese caso, le querían dar. Y ella dijo, no, no. Si tengo que pasar por el dolor, no era creyente, ¿eh? Si quiero, no es creyente, no es que no quiero pasar por el dolor, porque la otra vez el dolor me duró que no se terminaba nunca, porque andaba zombie, yo no podía resolver, no podía pensar, no podía, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Enseguida dele algo para que no sufra. Pare de sufrir. Parecemos la religión esa que dice que pare de sufrir. Bueno, infelizmente nada le va a evitar eso. Entonces, alargarlo en el tiempo no es sano, excepto algunos casos muy extremos, pero como normal, sí, la herida duele, la herida sangra, el dolor está ahí, pero hay que hacer lo correcto para que sane, no hay que ponerle una tirita encima porque esto estará ahí, entonces eso es importante. Luego, la persona puede comenzar con manifestaciones de incredulidad, ¿vale? O sea, no digo, y la segunda fase, porque esto parece ser que, bueno, terminamos una y comienza la otra. No, va como, a veces va como una onda que va así, se sucede, ¿vale? Pues eso, la persona no quiere creerse el hecho. En el fondo, se niega a ver si hago lo posible por no. Entonces, es el no me puede estar pasando a mí. Si es la muerte de una persona, le da la sensación de que a la hora que la persona llegaba en casa, mira la puerta, porque ahora va a entrar. Es que a veces pone la mesa y pone un plato más. Y esa persona ya no está en la mesa, pero pone el plato. Pone el plato. O sea, se genera confusión, aparecen a veces dificultades para concentrarse en el día a día, es como olvidos, como cosas así. Después aparece una preocupación, una preocupación. En el caso, por ejemplo, de que se ha perdido una persona que era tu soporte económico, tu soporte emocional, por ejemplo, un esposo que se ocupaba de las cuentas en el banco, se ocupaba del negocio, se ocupaba de... Uno dice, se siente súper desprotegido. Si la otra parte nunca hizo nada y nunca estuvo al tanto de nada, aquí, y claro, eso genera querer que vuelva, querer que vuelva. Querer que vuelva y querer que vuelva. También se sobreestima lo bueno que pasó en aquella relación. Y a veces no fue tan bueno. Conozco casos que tú dices, ¿de dónde saca eso? Eso no aconteció nunca. Pero es una manera de retener el que se ha ido y de tener calma. Pasa, pasa. Ahora, tampoco eso es bueno que se extienda en el tiempo, en el tiempo y en el tiempo. Al momento que, bueno, hay que recoger la ropa, hay que hacer algo con esto, hay que ya no poner el plato en la mesa, ya pensar que esa persona no está, que no va a añadir el puñado más de arroz, de dejar de mirar a la puerta, etcétera, etcétera. Siguiendo con el proceso, aparece un tío vivo de emociones. Yo lo llamo un tío vivo. Bueno, no un tío vivo de emociones, le voy a llamar una montaña rusa de emociones. Aparecen diferentes emociones provocadas por los pensamientos y a medida que se va haciendo consciente de la pérdida, después del primer shock, dijéramos,
va apareciendo cosas, la persona va pensando, se puede sentir muy frustrada, se puede sentir enojada porque se siente abandonada, esa persona se le fue antes de tiempo, la abandonó y hay un enojo, estamos enfadados con el muerto. Después hay tristeza, hay culpabilidad para no haber hecho nada para evitarlo. Esa madre ya ha pasado 7 u 8 años después de la muerte del suicidio. A veces cuando hablamos, ella cada vez menos, pero de vez en cuando va diciendo, si yo hubiera hecho esto, él no se hubiera suicidado. Quizá si las novias que tuvo no lo hubieran dejado, o sea, se buscan también culpables. Intentamos buscar qué pasó. Se buscan culpables, nos culpabilizamos nosotros, se buscan culpables. Y cuando la muerte viene por un proceso de una enfermedad crónica muy desgastante en la vida de las personas, de los cuidadores de esa persona y que tienen lazos emocionales, con ellos, pues hay como una sensación muy agridulce. ¿Por qué? Porque se muere la persona que quiere mucho, pero a veces sienten alivio de que se ha muerto. Y eso, claro, eso es una cuestión compleja para encajar. Es complejo. Es complejo para encajarlo. También, al busca de los culpables, el médico tuvo la culpa, un descuido de un padre o una madre. O sea, eso se busca. Y todos esos sentimientos están ahí, ¿vale? Van arriba y abajo. Cuando siento tristeza o cuando se siente la tristeza, se desborda en lloro. Después viene como algo más racional. Y entonces, ¿quién es el culpable? Y dejamos de llorar para buscar el culpable. Y se va, ya digo, es una montaña rusa de emociones por las que se va transitando. Es bueno saberlas porque es bueno ir acompañándolas sanamente, no cortándolas, no, ¿vale? Porque es un proceso natural. Hay intentos ¿por qué? Por retener la persona. Conforme nos hacemos o se hacen las personas más conscientes, digo nos hacemos porque yo he tenido algunos duelos pequeños, pero he tenido duelos también y queremos retener, a veces se quiere retener. Aun cuando la persona sabe que está fallecida y no volverá. Pero hay gente que ahí se explica porque van a videntes, porque ponen velas, porque hacen yo que sé qué cosas, para volver a oír la voz, para saber que esa persona está ahí, viva. Fíjate, creen que el muerto al hoyo, pero cuando muere buscan opciones. Es curioso eso, pero puede pasar. No digo a los creyentes, pero puede pasar. A medida de que uno va siendo consciente, hay una conciencia real, ya la cosa está más clara en la mente, ya esto está ahí, pues ya se dejan de intentar todas esas cosas, porque uno entiende que eso es así y que no se puede revertir lo ocurrido y que esta pérdida ha acontecido y que toca aceptarla. A veces ahí hay gente que se suma en depresión, hay gente que sí, hay gente que no. Hay un dolor íntimo porque esa pérdida, ahí en el caso de una persona, en el caso de un objeto, bueno, cosas que se han perdido, eso no va a volver. Eso no va a volver y eso pues duele. Y ahora eso sí es mucho, fíjate tú, que hay una gran diferencia aquí entre las personas, por ejemplo, creyentes y que se les muere un creyente. Aquí cambia mucho el pasar por el duelo. ¿Cómo
también se puede complicar cuando un creyente que tiene esa esperanza de vida eterna, se muere alguien que no ha dado ni un fruto de eso, ni un fruto del Evangelio en su vida. Eso es complicado, ¿eh? Eso es también complicado vivirlo, complicadísimo. ¿Alguna cosa más que me deje en el tintero? Porque si no, creo que hemos hecho un repaso de proceso y de causas generales y de un proceso que creo que es suficiente para que cuando nosotros lo pasemos podamos entender eso y no nos culpabilicemos más de lo que debamos culpabilizarnos, que simplemente nos demos el tiempo, es un tiempo para pasar, que nos demos ese tiempo. Se dice que de la muerte de un hijo, como mínimo, hay 2 años para ese proceso. Y nunca se olvidará, o sea, serán cosas que se va a quedar ahí, que eso está ahí. Pero aún así, para pasar por ese proceso de dolor inicial, por decirlo así, dan un plazo de, si es una muerte natural, no una muerte traumática, se da como 2 años. 2 años. Así que para que entendamos que a veces hay los procesos más largos y que habremos de estar ahí. No es el momento de toda la gente, que quizás cuando menos se necesita, y hablaremos de esto en el segundo vídeo que te quiero comentar, pero sí de acompañar y de estar ahí. Y también voy a dar algunas pautas para que lo podamos hacer de la manera más saludable posible, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por escuchar este vídeo, por estar ahí y como siempre deja tus comentarios, déjame el like, suscríbete si no lo has hecho y divúlgalo, ¿ok? Así que hasta la segunda parte del duelo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo y hasta pronto.